Bueno, buenas tardes. Vamos a presentarles el proyecto final de dinámica de máquinas, que nosotros nos centramos en mecánica celeste, más específicamente en dinámica de cohetes. Bueno, mis compañeros son Anthony Gómez Ureña y Alfonso Pereira y su servidor Fabián Vega Espinosa. Yo les voy a introducir un poco el tema de la dinámica de cohetes y las mecánicas celestes. Anthony, por favor, pásela. Ok. La mecánica celeste es una rama de la astronomía y a su vez una rama de la mecánica, que es, ellas basan sus teorías en la ley gravitacional de Newton. Los primeros científicos realmente fueron, muchos se han dedicado a estudiar este fenómeno, ya que es algo muy llamativo para ellos y, bueno, en general para todas las personas. Fueron Newton, Euler y Clairaut. Este último dedicó mucho tiempo a los cometas y más específicamente al cometa Halley. El objetivo principal de nuestro trabajo es conocer los objetivos, las principales funciones a la hora de desarrollar cohetes de la mecánica celeste. Ok, y ahora un poco el marco teórico. Vamos a hablar sobre las leyes de Newton. La primera ley establece que los objetos en reposo permanecerán en reposo y los objetos en movimiento permanecerán en movimiento en línea recta, a menos que actúen sobre ellos una fuerza desequilibrada. La segunda ley es que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Y la tercera ley es que por cada acción siempre hay una reacción opuesta e igual. Esta tercera ley es fundamental para el funcionamiento de los cohetes, y por eso es de que en parte se incluye en la presentación, ya que en los cohetes cuando el combustible sale expulsado del cohete, eso causa una reacción hacia abajo y por consiguiente hacia arriba, que es lo que eleva el cohete. Y bueno, siguiendo con esto, en un cohete un cohete está sometido a cuatro fuerzas, que sería el peso, que sería hacia eh, abajo en el eje Y negativo, el empuje y las fuerzas aerodinámicas, que serían la elevación y el drag. Está muteado. Nuestro, nuestro alcance con este proyecto es hacer un análisis de movimiento de un cohete sujeto a fuerzas externas. El cohete va a ser de solo una etapa, no de varias etapas. Y cuando se analiza un cohete con fuerzas externas, se emplea directamente, como dijo el compañero, la segunda ley de Newton. Si un cohete que se mueve sujeto a fuerzas externas, V va a ser la velocidad del cohete con respecto al suelo, VG la velocidad de los gases expelidos al tiempo t con respecto al cohete y m la masa de este. Al derivar la primera ecuación, que es la posición del cohete, y la segunda, que es la posición de los gases, y la sumamos, da equivalencia a las fuerzas externas. Simplificando la ecuación, nos da la cuarta ecuación, y esa es la forma más sencilla de ver la ecuación de velocidad del cohete. Okay. La ecuación de Tsiolkovsky es el delta V es igual a velocidad de empuje con logaritmo natural de la masa inicial sobre la masa final, donde la masa final tiene que ser necesaria menor por ser un logaritmo natural. Y la gráfica de esta ecuación se puede ver que es exponencial. No, perdón, es logarítmica y tiende más como a un número, a estancarse ahí.
Siguiente antes. La ecuación de Tsiolkovsky nos dice que el cambio en velocidad varía con el logaritmo del cociente de la masa final a la masa inicial. Esto implica que cambios grandes de velocidad requieren que la mayor parte de la masa inicial del cohete sea combustible. Es importante señalar que la ecuación de Tsiolkovsky no dice nada sobre el tiempo. Es una condición que relaciona cambios en velocidad con cambios de masa. Sin embargo, como la ecuación de Tsiolkovsky no impone condiciones sobre el tiempo necesario para realizar la maniobra de cambio de velocidad, la aceleración puede tender a ser muy pequeña, casi despreciable. Bueno, con estas ecuaciones hay que tomar en cuenta un parámetro que es el impulso específico. El impulso específico es un empuje aplicado durante un cierto tiempo que produce un impulso, que es un cambio en el momento lineal. Se define como el impulso que se obtiene por unidad de peso consumido de combustible igual a la integral de la fuerza de empuje y se expresa en segundos y es igual al tiempo que duraría el combustible si se pudiera mantener un empuje constante al igual al peso inicial del combustible. Como vemos, la ecuación 7 es cuando ya se desarrolla más, tomando en cuenta la ecuación de Tsiolkovsky y la ecuación de movimiento. Hay que entender que el impulso específico es una medida de eficiencia propulsora y no de eficiencia energética. Entre mayor es el impulso específico, menor es el combustible que es necesario para emplear para lograr un cambio dado en el momento lineal. Y también hay que tomar en cuenta la energía, que la energía cinética por unidad de masa está dado por delta derivada de epsilon es igual a d por un medio velocidad al cuadrado, que es v derivada de v. Y aquí empleamos la ecuación de Tsiolkovsky y nos da como se ve en la ecuación 9, ya desarrollada. La diferencia de la energía contribuida por el combustible a la que se llega a la parcela dm de combustible al ser expelida da como resultado la ganancia en energía del cohete. La energía específica ganada por el cohete por unidad de tiempo o potencia específica se obtiene con la ecuación 10. Ahí es donde se puede obtener la potencia. Y siguiente diapositiva. Una potencia dada puede ser lograda con un propulsor que resulte en una velocidad de escape elevada o con una tasa de variación de masa grande. Hay dos caminos de estos. Si el análisis de interés son satélites, sondas en viajes, se requieren tiempos de encendido de motores largos, pero con bajo combustible de propulsor. Y si la materia de estudio es ya los cohetes, solo se requiere que los motores estén encendidos poco tiempo, pero requiere una gran cantidad de propulsión. Y como esta opción produce aceleraciones mayores, esta es la opción usada para nuestro objeto de estudio, que son los cohetes. Ok, y finalmente, en cuanto a conclusiones, se puede mencionar que el estudio de la mecánica celeste trae avances tecnológicos e ingenieriles a otros campos que aportan al avance tecnológico del ser humano. Además que la mecánica celeste es de suma importancia para la producción de los cohetes, ya que se deben conocer los conceptos básicos de la misma para realizarlos, y por lo tanto es de suma importancia entender los conceptos de la mecánica clásica debido a esto. Muchas gracias.